buscado algún fotógrafo que tenga alguna cámara. ¿Tenéis al lado? No, están vosotros. Ah, vale. Estos son robados. Començarem la visita guiada. Com ahir vam explicar, serà un recorregut per diferents espais. Primer veurem la zona nacional, on podrem veure diferents unitats que van combatre, i després farem cap al campament dels republicans. Jo intentaré explicar-vos una miqueta, faré la introducció del que anèiem veient i la mateixa gent que ja us explicaran també més alguna en concret del que podreu veure d'això. En primer lloc, el que veurem serà un lloc de la falange, és un lloc de reclutament de la falange. El company Antonio, del grup de recreació Primera Línia de Huesca, ens farà una mica d'explicació del que veurem. Afortunados vosotros de Pines. Cuando entramos en las ciudades y en los pueblos liberados para España, lo primero que hacemos es dar la oportunidad, dar el inmenso honor a los jóvenes y mayores del pueblo, permitirles formar parte de nuestra gran familia, la familia española, el partido único. Venimos a alistarnos. ¿Nombres? Tuyo. Pablo. ¿Y otro nombre? Lucas Martínez Liesa. Bienvenidos. Bienvenidos al Sindicato Único. Espero que lo deis todo para esta nueva España que vamos a crear. No te vas a ir sin nada. ¿No has visto la camisa tan chula que te han dado? Sí, sí. Cuando estabas con los rojos, ¿cómo ibas vestido? Hola, eso nos decía que para afiliarse había que llevarse su propia manta y su cafillón. No, Y nada. al final no... Pues aquí no os preocupéis, que vais a estar bien servidos. España... Muchos de los reclutas de las zonas, cuando se iban librando los pueblos, los mayores, lo primero que hacían era ir a afiliarse a la falange, por una mera cuestión de supervivencia. Muchos soldados ya movilizados se afiliaban pensando que con la afiliación pasarían a ser voluntarios y tener mejores destinos, cosas que no iban a tener. Y muchos de los que tenían un pasado que quizá era izquierdista o no tenía que ser por ello, corrían a afiliarse también para que así pensaran que tenían la seguridad. Se afiliaban y pensaban que eso era una garantía de seguro, pero no. Primero les afiliaban, les utilizaban en combate y después les investigaban y comprobaban si esa afiliación había sido objetiva o había sido oportunista. Depende de lo que fuera, pues el destino sería uno u otro. En este caso lo que hemos recreado a dos soldados que ya vienen con sus equipos de combate y aprovechando el permiso pues vienen a afiliarse a la falange y así pues poder optar a una mejor unidad o una mejor posición. Ja el compañero Raimon és... Aquí el que veureu sereu les tropes de regulars marroquís i el que fem molt era, quan arribaven, era muntar el que era un mercat. Detrás de les tropes anaven i venien pues, botons, fils, tabaco, i molt del que venien era del que anaven requisant els pobles. En este cas, els que ho han muntat és el grup de recreació de Retaguardia de Zaragoza, que el company Gonzalo nos explicará un poquito lo que son las tropas regulares. A ver, tropas regulares eran unas tropas de choque que venían ya bregadas de África, la zona de Marruecos. Entonces, Franco los motivó, primero presentándolo como que era una guerra santa porque la República estaba en contra de la religión, y segundo, ofreciéndoles dinero. Por lo tanto, la mayoría vinieron como mercenarios, porque la zona de Marruecos, sobre todo el norte, que era lo que correspondía a España, era muy pobre. Entonces, era gente que venía ya bregada, de cerca de 50.000, para que os hagáis una idea. Franco los utilizó como fuerzas de choque, y aquí en la zona de Cavalls, Pandol, estos fueron los que fueron conquistando todas las lomas y haciendo retroceder al ejército republicano. Todas estas tropas llegaron a perder casi el 50%
del ejército que vino aquí a España, bien por muerte, bien por herido, pero por lo que os digo, porque estaban en el frente. Entonces, aparte de la paga que les daban, les permitían, cuando llegaban a un pueblo, recoger todo lo que pudiera valer y luego montaban esos mercadillos para cuando venía la infantería, ellos se sacaban un sobresueldo. Al ser tropas que venían de África y se llaman regulares porque en el ejército español los incorporó a su ejército, pero con la condición de permitirles un poco el sistema de vida musulmán, las características de la zona de África y por ahí. Por eso veis este tipo de uniformidad un poco distinto al que era la infantería, es decir, el tipo de pantalones, el tipo de correajes, bolsas de estas de cuero así trabajado. Entonces, lo que os he dicho, aquí siempre, en casi toda España participaron por eso, porque fueron siempre en cabeza. Vale, tampoco quiero meter mucho rollo y así vais viendo. Muchas gracias, Gonzalo. Perfecto. Pues bueno, continuarem la visita de la infanteria genèrica de l'exèrcit espanyol. Com us he dit, els han manejat el fet que no estiguessin al sol, els carlistes, us ho explicaré una miqueta. Són les tropes d'infanteria nacional i el company del grup de recreació de batalla Belchite ens explicará una miqueta, Marcos, y una miqueta. Sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por haber venido a vernos. A ver, nosotros somos una típica unidad de infantería nacional, del bando sublevado, el bando nacional, y digamos en concreto somos la unidad de la división 82 de la infantería nacional. Entonces esto, bueno, voy a explicar un poco la uniformidad, es la típica uniformidad de infantería. Veis que tenemos, digamos, por abajo, digamos, conseguí típicos de dotación para el combate, calcetines de lana, tenemos un uniforme que es, digamos, el R26, en realidad aquí arriba la camisa verde, digamos, de dotación, aquí arriba iría una guerrera, que es la R26, pero hoy por el calor estamos sin guerrera. Después tenemos un casco trubia también, 26, que puede ser con ala o sin alas, con este, digamos, típico color gris antracita. Tenemos un correaje, que es un correaje de cuero con 3 cartucheras Carniago, donde se ponía aquí dentro la munición para el fusil. El fusil es un Oviedo Mauser. Y tenemos, aparte de esto, en el correaje tenemos la hebilla, que es la típica, por aquí se ve, que es la típica hebilla de infantería. Y aquí, como prenda de cabeza, tenemos un gorrillo isabelino con esta borla roja. Cuando vais a ver, digamos, también la infantería republicana, no hay muchas diferencias, podéis notar pocas diferencias digamos, de la vestimenta. Pequeñas diferencias son, digamos, la borla, las dotaciones, cuando se sublevó, digamos, en julio del 36, la dotación prácticamente, el ejército se partió en dos, entonces las dotaciones son prácticamente similares. La cosa que hacían, por ejemplo, en el gorrillo isabelino, los republicanos, es quitarle la borla. ¿Okay? Entonces veis un gorrillo similar, pero sin borla. Y después, eventualmente, le añadían, por ejemplo, una estrella roja de este estilo. ¿Okay? Otra pequeña diferencia que podéis ver es la hebilla de infantería. Los republicanos después la cambiaron y pusieron una hebilla que era lisa, sin, digamos, el emblema que veis aquí. ¿Okay? Entonces estas son pequeñas diferencias. Después tenemos un casillo que se ponía aquí en posición reglamentaria. ¿Okay? ¿Y qué más? Sí, bayoneta para el Oviedo, para el Mauser. Y después, digamos, tenemos una bolsa de costado donde prácticamente los soldados metían todas las cosas necesarias. Y llevaban, en algunos casos también, cosas necesarias significa que también, digamos, se llevaban también con ellos también los platos. Esos eran los platos que utilizaban para comer.
Pues esta, bueno, hay, digamos, unas pequeñas, ¿no? Pequeñas diferencias. Aquí vemos, bueno, en algún caso hay unas polainas, digamos, en lugar de los calcetines estos de lana. Y más o menos esta era un poco la uniformidad de la infantería nacional. Repito, si vais a ver los republicanos, veréis que hay en general muy poca diferencia. Sobre todo, digamos, porque respecta también los cascos, que eran similares. La camisa en los republicanos podría tener también un color un poco más tirando al, no puedo decir, al amarillo, un poco sí, color crema, y repito, el gorrillo y en algún caso la hebilla de infantería. Esto es. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Continuarem, ara sí, per favor, que no entregas, que ens van explicar el que siguen les tropes carlistes, en aquest cas, vinguts del País Basc, el grup de recreació de Centres d'Euskadi. L'Alberto ens explicarà una miqueta el que són les tropes carlistes. Bueno, pues nosotros somos las tropas carlistas de las brigadas, de las divisiones navarras, ¿vale? Somos requetés y a diferencia de la infantería somos tropas de choque. Los regulares, los moros, somos los que íbamos casi siempre delante, atacando, los primeros que atacamos. ¿Por qué? Porque nos protegía Dios. Somos tropas muy religiosas y tenemos la creencia de que el objeto que lleva aquí mi compañero en el pecho se llama detente bala, se supone que nos protege de las balas. No era efectivo 100%, pero bueno, es lo que hay. Luego también tenemos una figura dentro de nuestras unidades que suele ser un sargento. El nuestro nos lo mataron hace 2 días, así que estamos esperando que venga el nuevo sargento, que era el Cristóforo. Él era el encargado de ir con esta cruz y siempre ir de avanzadilla, para que todos los compañeros carlistas que muriéramos, requetes que muriéramos, pudiéramos morir mirando la imagen del Señor, ¿vale? Tampoco es que fuera muy efectivo, porque las balas nos seguían dando, pero bueno. Como os digo, somos tropas de choque, ¿vale? Y casi siempre vamos de avanzada. Somos tropas que, como podéis ver, la uniformidad es parecida a la de la infantería, pero hemos cambiado las camisas y solemos llevar nuestro propio emblema y siempre, casi todos llevamos cruces, que ya os digo, somos bastante religiosos y católicos. Y otra cosa que nos distingue del resto es nuestra bandera, que esta es la verdadera bandera de España. Esta es la inicial, la primera que hubo. La roja y amarilla que conocéis es posterior. Nosotros entramos en esta guerra pidiendo que esta fuera la bandera del bando vencedor, en este caso, del bando sublevado, pero al final ganó la opción de la bandera rojo igualda y es la que se quedó. Nosotros ya de antes de la guerra, antes de empezar la guerra, nos estábamos entrenando en los montes y habíamos conseguido armamento de Italia. Tuvimos armamento. Por eso éramos tropas que estábamos muy bien entrenadas. Y encima nuestra devoción por Dios y nuestro viva Cristo Rey y demás nos hacía ir siempre los primeros. Aparte ya somos navarros, básicamente. Y de barro. Había un dicho que no había animal más peligroso que un requete navarro confesado, porque ya nos daba igual. Y poco más os puedo comentar de las tropas, porque ya os han comentado el tema del armamento. El armamento es prácticamente el mismo y la uniformidad, como podéis ver, es muy similar. Las diferencias que tenemos junto con otras unidades es nuestra bandera, nuestro Cristo y nuestro detente bala. Así que viva Cristo Rey. La cruz de Borgoña. ¡Atención, un falangista! Atento, aquí la guàrdia m'ha aturat perquè, com podeu veure, ens vam infiltrar on no toca en la camisa de l'altre. Pues, com us dic, ara entrenem el que serà el campament republicà. El primer que ens trobarem serà el niu de metralladores guardant l'entrada, i el sentinella, que és el que va fer l'Altomí perquè anava vestit de falangista.
aquí tenim el personatge de la capitana, que és un personatge que ahir ja ho vaig explicar i aquesta tarda tindrà protagonisme, que és l'única dona que tenim documentada que va participar com a combatent durant la batalla de l'Ebre dalt el que és la cota 705 a Pàndols. És la Encarnación de Hernández Luna. La companya Núria del grup de 15 Brigada Mixta d'aquí de Flix m'ho explicarà una miqueta el personatge, com vulguéssiu. Bueno, pues Encarnación va començar a la Guerra Civil com a voluntària de la companyia d'ametralladores de la 22 Divisió i després, dins de la 11 Divisió, també coneguda com la Divisió Lister, va anar ascendint fins a arribar al rango de tinent al gener del 37. Després, més endavant, al juny del 37, la van ascendir una altra vegada a capitana. I ja passada la batalla de l'Ebre, degut als mèrits que va aconseguir, la van fer comandant de brigada. I després, bueno, pues, se va exiliar i va morir al Canadà el 2004. I ara, ¿puedes explicar algo? Lo que tenim aquí és una de les ametralladores que després portar l'exèrcit republicà. És una ametralladora Maxim soviètica. Esta en concret seria més o menys de l'època de la Primera Guerra Mundial encara. Eren excedents que tenia Rússia i que, pues, com molts països d'Europa i de tot el món, van acabar venent aquí a Espanya. Molt material de Primera Guerra Mundial, encara que també arribava alguna cosa moderna. Esta va ser de les, diguéssim, més populars entre els operadors perquè és una màquina fiable. Aquí si em fixeu el canó és doble, això perquè és refrigerada per aigua. És una ametralladora pesada, així que la idea seria tindre en una posició semifixa, és refrigerada per l'aigua, així que pot estar tirant molt rato seguit i va alimentada per una cinta de munició que fa servir el calibre estàndard soviètic, diguéssim, de l'època. I com a curiositat és de les poques armes d'aquest tipus que té rodes. Aquí no les veu, però té rodes, és un carro. Pues molt bé. Tothom encara dins, tothom encara dintre. Bueno, el que ens trobarem aquí és el lloc de comandament de l'exèrcit republicà. I els companys del grup de voluntaris de Fallón ens explicaran una mica la funció del lloc de comandament. Joder, Juan, que nuestra división también está muy maltrecha, que nos están machacando también. No sé cómo lo vamos a poder hacer, ¿eh? Bien, lo entiendo, pero... Bien. A la orden, mi coronel. Bien, tenemos orden del coronel Modesto de relevar a la 11 División. La 11 División está completamente agotada y nos pide que hagamos el relevo de nuestra división, la 35. ¿Cómo está la situación de nuestras tropas en estos momentos? Pues mira, nuestra situación en primera línea no está nada clara. Están constantemente cayendo los sectores de un lado para otro, nos dificulta el abastecimiento, nos dificulta los ataques, las retiradas. Exactamente no te puedo decir. Y además está su aviación que no para de machacarnos. Sí, estoy de acuerdo. La situación de la 11 División es muy complicada, mi teniente coronel. Los hombres resisten heroicamente, pero apenas pueden mantener sus posiciones. La munición escasea y no creo que aguanten mucho tiempo más. Bien, pues vamos a proceder a hacer el relevo. Haremos el relevo por la noche para evitar todo el acoso de la aviación, porque durante el día nos machacan, y quiero que los hombres ocupen 3 cotas, la 481, la 666 y la 510. Bien, informaré a nuestras tropas, si te parece, mandaremos a la 11 y a la 15 Brigada, lo haremos de noche, a las 21:00 ordenaré que se pongan en marcha desde Pinel, avanzando hacia la zona de Gandesa durante esos 5 kilómetros y que tomen posiciones. Pero nos faltan sacos terreros, nos falta apoyo de la artillería. Es muy precaria, es muy precaria. ¿Y Sí. la aviación? ¿Sabemos algo de nuestra aviación? Sí, la aviación, nuestra aviación. Aún la estamos esperando. Nuestra aviación está en Valencia, Matallana no la suelta. Vaya, la verdad es que sí. En aviación poca cosa podemos hacer. Bien, comisario, envíe un enlace a la 11 y a la 15 Brigada Mixta y la 13 Brigada Mixta que se quede en reserva en la Serra de Cabaña. A la orden, mi teniente coronel. ¡Enlace!
Sus órdenes. Diríjase a primera línea y contacte con los mandos de la 11 y 15 Brigada Mixta y comuníqueles que inicien y culminen el relevo de la 11 División. ¿De acuerdo? Entendido. Sí? Aquí? Doncs moltes gràcies als companys. Si algú no ho té molt clar, la 705 d'aquí es veu perfecte. Vull dir que el relleu que m'ha explicat ell és el relleu que fan de les tropes que van després de perdre la cota 705. Doncs moltes gràcies, companys. Vols apuntar alguna més? Bueno, una mica la idea que nosaltres volíem representar és el puesto de mando de la 35 Divisió Internacional. Jo represento el tinent coronel Mateo Merino i estic acompanyant d'alguns dels oficials de confiança, Enrique, i del seu comissari també de confiança, José María Sastre, i el que estem fent és que acabem de rebre una trucada del coronel Modesto, i el coronel Modesto ens ordena que hem de fer el relleu, estem parlant dels principis d'agost, que fem el relleu el 10 d'agost aproximadament, que fem el relleu a la 11 Divisió, que la 11 Divisió està completament esgotada i ja no té marge per seguir combatint. Aleshores ens demana que fem el relleu i nosaltres el que proposem és fer un relleu de nit perquè l'aviació matxacava constantment i fem el relleu i col·loquem a la gent en diferents posicions en dos de les nostres brigades mixtes, la 11 i la 15, i la 13 queda en reserva a la Serra de Cavalls. ¿Vale? Pues moltes gràcies, Xavi. Perfecte. Ara que ens trobem si el comissari i veurem el que és la propaganda política, un fet molt rellevant, sobretot el que és als dos exèrcits, però el que és a la banda republicana, el comissariat és una de les peces claus. També ve molt assessorat per les estratègies geopolítiques vingudes del que és els països de l'est europeus i els companys del grup del comitè de Saragossa ens faran una mica d'explicació què és el comissariat de. Pablo, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, Raymond, permíteme que te dé esto, porque la labor del comisariado sobre todo es la de propagandista. Tenemos que quitarnos de la mente el comisario político soviético que amenaza con una pistola en segundas líneas y tenemos que pensar más en una especie de delegado sindical del ejército. El comisariado en España vela porque se trate bien a los soldados y vela sobre todo por la ortodoxia ideológica. Podéis acercaros porque hay un montón de panfletos que podéis coger y podéis leer y podéis llevaros si queréis de recuerdo. Aquí mi subalterno os puede redactar las cartas que queréis enviar probablemente a casa y las leeré, no os preocupéis, pasarán la censura todas. Si no decís nada importante ni nada que comprometa al devenir de la guerra. Y bueno, ¿algo que añadir? Por mi parte, cualquier persona que no sepa leer o escribir, redactaré completamente las cosas que digan y aquí el camarada comisario se ocupará de validarlas para que lleguen a su destino. Es importante que en casa sepan que estamos bien y que seguimos peleando y que aguantaremos hasta vencer. Bueno, pues simplemente deciros que la máxima del ejército republicano es resistir es vencer, resistiremos y venceremos. Muchas gracias, Pablo. Ara, com heu sentit aquí, ha dit si tots saben llegir i escriure. I ara què farem si va veure que era la milícia de la cultura. Una de les coses importants és que molts combatents són pagesos que fan cap al front i necessiten tindre, o la república entén que han decidit tindre. ¿Ha buscado algún fotógrafo que tenga alguna cámara? ¿Al lado? No, vale. Compañeros, soldados del Ejército Popular, permitidme que me dirija a vosotros con unas palabras, breves pero llenas de gloria de vuestras hazañas. Se han liberado numerosos pueblos a lo largo del río Ebro. Hemos vuelto a Aragón y hemos asegurado Cataluña. La propaganda negra del fascismo se empeña en dar por muerta a la República, nuestra República. La República que es menester defender y para la que hay que conseguir la victoria.
¿Creéis que Franco y sus generales van a repartir las tierras entre los labradores? ¿Creéis que la Iglesia va a enseñaros a leer y a escribir sin pediros un diezmo a cambio? ¿Creéis que al fascismo le importan los destinos de los trabajadores y obreros? Hoy, más que nunca, hay que hacer honrar la máxima del doctor Negrín. Resistir es vencer. ¿Por qué resistir? Podéis preguntaros, cuando llevamos ya 2 años largos de guerra. Porque en Alemania, Hitler ya está diciendo que su país vecino es alemán y que esos territorios le pertenecen a él, como ya ocurrió hace unos meses con Austria. Y los países de Europa poco a poco van abriendo los ojos, porque si no se le paran los pies pronto, Hitler podría acabar mañana diciendo que España entera es alemana. Y eso es lo que le gustaría a Franco. Correr a los brazos del fascismo alemán como niños asustados y regalarles este país a cambio de nada. Pero ¿sabéis de qué tienen miedo esos asesinos cobardones? De los bravos soldados del Ejército Popular y de las buenas gentes que aún defienden la legalidad republicana, porque saben que pronto llegarán nuevos envíos de Rusia, cargados de armas y material, y las tornas cambiarán pronto a nuestro favor. Cada pueblo, un bastión, cada calle, una barricada, cada ventana, un parapeto, cada hombre, un soldado, cada día de resistencia, una nueva victoria. ¡Resistir es vencer! ¡Viva la República! ¡Viva! Els soldats analfabets a llegir i escriure en 3 mesos, tot i que el seu cos ja comença a funcionar a finals de 36. A part de primeres cites com a saber llegir i escriure, també formen soldats amb aritmètica i geometria, per saber. En el ejército republicano y en el sublevado también, pero tuvo avances muy importantes. Uno de ellos fue la atención sanitaria de los heridos por etapas. Había que recoger a los heridos de la trinchera mediante camilleros, llevarlos fuera del sitio de peligro, en un sitio seguro pero cercano, donde se les hacía una primera contención, una primera atención, pero no eran ni sanitarios siquiera. Había unos puestos de socorro que podían ser de batallón, de brigada, dependiendo del tamaño de la unidad que atendieran, se llamaban de maneras diferentes. A un kilómetro, un poquito más hacia detrás. Ahí normalmente ya podía haber un sanitario con cierta formación o un médico que podía distinguir el nivel de gravedad de las heridas y decidir si había que llevarle a un hospital de primera urgencia, hospitales número 1, como fue el hospital de Santa Llucia en la Bisbal del Falset. Aquí antes de la batalla del Ebro, durante la retirada hacia abril, el túnel de Pinel de la estación vieja funcionó como hospital también de primera línea. Esos hospitales eran móviles, había distintas unidades quirúrgicas que en función de dónde eran más necesarias se podían mover, porque encontraron la manera de montar un quirófano portátil en un camión. Los de los hospitales que conocemos ahora de emergencias, el origen es ahí, es en nuestra guerra civil. Y luego había hospitales número 2 que ya estaban. Estos hospitales de primera línea tenían que estar se tenía que llegar por debajo de las 6 horas. A partir de 8 o 10 horas serían hospitales número 2, y un ejemplo es la mina El Molar, la mina de plomo del Molar, que no me acuerdo cómo se llama, mina Mariquita o no recuerdo. Bueno, la industria que hay en el Molar, la mina de plomo, funcionó como hospital número 2. Luego hospitales de retaguardia, y allí se les evacuaba desde estos hospitales y desde estos puestos de socorro hacia allá, en ambulancias, en convoys de ambulancia, o con artolas en mulas también. Y de hecho yo creo que a lo mejor tenemos suerte y vamos a recibir un herido, y creo que vais a poder ver in situ qué es lo que pasaba en estas zonas. Como veis, no llegaban todos en orden, había ya heridos que había que atender. Traemos un herido muy grave, sangra mucho. ¿Dónde lo habéis cogido? ¿Dónde lo habéis encontrado ¿En Pandols estaba? Sí. Uf, pero esto es un obús, esto es metralla, esto es recibir un obús completo, ¿no? Tiene traumatismo craneoencefálico, está el tórax. No, doctor, que no lo tengo. Vamos a verlo en puedes ver el ejemplo, son 2 doctores, un doctor catalán y un doctor inglés, porque aquí estuvieron las brigadas internacionales y la labor, o servicios médicos de las brigadas internacionales que colaboraron con los médicos españoles y catalanes, y su labor fue muy importante. Y lo que acaban de colocar y lo que está rellenando aquí el doctor es una ficha médica de vanguardia. Esto se hacía, se colocaba lo antes posible donde hubiera un médico con conocimientos necesarios como para rellenarla, se ataba
iba con un cordoncillo a un botón de la camisa o lo que fuera, y esto iba siempre con el herido. Si tenéis curiosidad, luego os queréis acercar y verla más de cerca, es un código, tiene que recoger dónde está la herida, de qué se ha hecho, si se le ha puesto morfina, si se le ha puesto un torniquete, si ese torniquete se ha revisado, cada cuánto. Uno de los avances importantes son, como estáis viendo ahí, le están dando una transfusión de sangre. Tenemos aquí, el que se ha llevado siempre la fama es un doctor canadiense que se llama el doctor Bethune o Bethune, pero el padre de los bancos de sangre, como lo conocemos hoy en día, de que se hace un llamamiento global a donar sangre y se embotella, se refrigera, se distribuye a quien lo necesite, es un doctor catalán de Barcelona que se llamaba Frederic Duran y Jordà. Igual, os animo a que lo busquéis en internet, su entrada de Wikipedia es súper importante y súper interesante, y se lo debemos a él, porque él lo que consiguió es hacer llegar, en lugar de tener que llevar al herido a un hospital donde ya se hacían transfusiones o que se hacían de brazo a brazo, consiguió embotellarla en unos frascos parecidos ahí, que ahí tenéis un dibujo también, eso es un periódico mural, y ahí hay también curiosidades si os queréis acercar después. Y eso salvó muchísimas vidas, porque se llevaba la sangre al herido cuando la necesitaba, que era cuando estaba recién herido. Y quería comentaros, él decía al doctor que es una herida de metralla. También os animo, o no sé si de ahí lo veréis bien, os queréis acercar un poquito a aquel herido, que podéis ver in situ el tipo de heridas que tiene todo el tórax, eso probablemente sean unas heridas de metralla, y la diferencia, o porque era tan importante distinguir del mecanismo de producción de las heridas, es esto. Podéis ver, esto es una bala, es puntiforme, es muy lineal, entras, cuando hace la herida, entra donde sea, y el desgarro, el destrozo, lo que sea, es lineal, ha partido el hueso, pero bueno, un orificio de entrada, uno de salida, que son limpios. La metralla, que es como esto, imaginaros, esto volando por donde sea y caliente, pues hacía destrozos como esto, y como lo que podéis ver a él, que no es solo el destrozo de tejido y tal, sino las quemaduras además. Entonces todo esto que veis aquí destrozados son trocitos de hueso, de carne, de ropa, de la metralla, de tierra, de lo que sea. Otro de los grandes avances se llamó método Trueta, aunque está basado en otros cirujanos ya norteamericanos, y el doctor Bastos Ansart ya trabajaba también en ello. Consistía en limpiar, por eso hay aquí instrumental quirúrgico. Pues no se hacían en estos puestos, no se hacían operaciones grandes, pero sí que había que hacer esas limpiezas muy exhaustivas de todos los trocitos de hueso pequeñitos, de toda la suciedad, todo lo que hubiera, quitar todo con el bisturí, dejar solo los pedazos de hueso que pudiera mantener el miembro alineado, se ponía algodón para cohibir la hemorragia, no había antibióticos por supuesto, y luego la otra necesidad muy importante para la intendencia de sanidad era la escayola, porque se escayolaba y eso no se levantaba en semanas. Se dejaba, se veía cómo iba evolucionando el exudado, que primero era sangre, luego era más serosito, luego iba oliendo un poco regular, luego se ponía verdoso, pero eso no era señal de que estuviera infectado. Los médicos sabían, viendo esa progresión, si las heridas iban curando bien o no, porque luego cuando ya esos enfermos, esos heridos se podían evacuar y estaban en condiciones de eso levantarlo, a las 3, 4, 5 semanas, la de afuera estaba muy sucio, pero una vez que lavaban, la herida de abajo estaba limpia y estaba cicatrizando. Entonces eso también es un avance que se debe a nuestra guerra. Hace muchísimo calor, estamos todos cansados, me imagino. Hay muchísimos detallines, si queréis acercaros allí a ver. Por otro problema, otro de las necesidades muy importantes de la sanidad, que no era solo esto, que es lo que más llama la atención, pero había que mantener sana a la tropa. Ese era del sanitario de compañía, que es el que había a pie de las trincheras de día a día, tenía que mantener las letrinas limpias, de enseñar a los soldados la importancia de tener la letrina limpia, porque claro, él no iba a estar allí, y de proveer de agua. El aprovisionamiento de agua era otro problema brutal, la cantidad de agua que hacía falta. Las fiebres tifoideas, que se llamaban entonces, el cólera, las diarreas, pues todo aquello era problema rampante. Y tenéis ahí un poquito de información, si alguno queréis mirar en el periódico mural de aquel. Hay unas fotos, son copias pequeñitas, porque sabéis que las fotos de época se hacían en pequeñito, entonces para que cupieran, pero esas fotos están tomadas en la cueva de Santa Llucia. Y nada, muchas gracias por venir. Si tenéis alguna pregunta o curiosidad os queréis acercar, pues bienvenidos. Y muchas gracias. Abans d'acabar, jo us explico l'espai i les temes, els postos de l'Ajuntament. Com podeu veure, l'obra aquesta, igual que el poliesportiu, que en el cas barat és l'Ajuntament, això va fer les regions devastades. Després és un projecte que va fer l'Estat per a aquells pobles que havien quedat molt danyats durant la guerra, donar les infraestructures per poder continuar en una rutina diària. Aquí ara us explicarem l'última part serà la importància de la premsa
durant la Guerra Civil. Ens ho farà un company Agustí Deunet, ens explicarà una mica el que és el paper de la premsa i Hola, bon dia. Si us apropeu una miqueta, ho veureu millor i no hauré de cridar tant. Nosaltres venim avui, fem el paper del que era la premsa, el que seria avui en dia els corresponsals de guerra. A la Primera Guerra Mundial, el que eren les fotos de premsa dels fotògrafs es feien amb unes màquines molt grans que anaven amb uns clitxers de vidre, trípodes enormes, amb la qual seguir les tropes durant el combat era molt difícil. A partir dels anys 1920 van començar a entrar unes càmeres que són les càmeres compactes, aquestes digitals serien avui en dia, i amb aquestes ja permetien que els fotògrafs, els que es dedicaven a fer fotoperiodisme de guerra, poguessin anar realment amb les tropes. De fet, a l'inici de la Guerra Civil, a part que hi van haver durant la Guerra Civil molts periodistes, inclús reporters estrangers, el que feien els periodistes, per exemple, en el cas de la toma de Sietamo, si vosaltres entreu a YouTube, poseu toma de Sietamo i veureu en directe el que va passar a Sietamo, perquè inclús es va estar gravant. Llavors, moltes fotos que permetien fer en aquests fotògrafs, us en deixo unes quantes, les aneu passant, les podreu mirar, són les fotos que feien durant pràcticament en el mateix front, en el moment de descans de... aneu passant, si voleu. Són les fotos que es feien en el mateix lloc. Amb la qual cosa això els permetia molta mobilitat i va ajudar que la premsa poguessin explicar realment el que estava passant. Què passava? Els fotògrafs feien la foto, però després les fotos s'enviaven als mitjans de premsa, que són els que feien els articles. Hi havia casos, la mateixa foto, explicada pel bàndol franquista o pel bàndol republicà, no coincidia gaire. El que era la victòria per uns era la derrota pels altres. Sempre anava d'això. A part que hi havia el que era la censura. O sigui, com a periodistes, quan feia periodisme, enviaven un article i enviaven el que sortia en el diari, no tenia res a veure. Hi havia molta censura en aquest cas. I aquí és el que venim a explicar. Per guanyar-se la vida, de tant en quant també feien retrats a la població, els mateixos soldats que venien a fer-se fotos, o sigui que si algú us vol fer alguna foto, seran 10 cèntims per foto. Podeu seure, us farà la foto i us l'enviem. I en principi poc més a explicar. Moltes gràcies a vostè. Ara ja per acabar, tenim una peça local, tenim a Florentín, que ens explicarà o veurà una demostració del que és treballar la canya. L'economia de subsistència quan acabi la Guerra Civil és allò, és ir a guanyar-se la vida del que poden, fer cabassos, fer sàries, fer callissos. Per tant, aquestes feines de postguerra són molt interessants. Actualment encara tenim algun artesà local, com podeu veure, i igual que hi havia gent que anava a buscar ferro a la serra per vendre com a metralla, separant el que eren els metalls més nobles o el que era el simple ferro, hi havia gent que es guanyava la vida fent cabassos, fent utensilis que pel dia a dia eren utilitaris, ja que la devastació després d'una guerra va ser molt considerable. Què seguiria exactament això? Això era originalment era una arna per a les abelles. La primera arna que es va fer va ser de canya. Formació dels utensilis i tindre mel, aquell temps que no hi havia res, devia ser una cosa bastant important. Hasta aquí seria la visita i per acabar el que vam voler buscar sinergies entre la gent que participa al poble d'activitats, el grup de joves del Pinell i com ho podem incorporar i entenem que quan és durant el temps de la guerra les unitats anaven a poblacions de rereguardes i en la mateixa població els feien demostracions del que era la cultura local, és a dir, les danses típiques o les activitats típiques del poble. Per tant, tindrien una banda, farien verbenes i farien demostracions de balls típics. I ara la colla de jotes del Pinell ens farà una ballada i aquí donarem per tancada el que serà la jornada pel dematí. Us esperem tots a les 5 de la tarda a l'ofrenda floral i minut de silenci a la plaça. Com vulgueu els companys de la grup.
Atentos al descanso, firmes. ¡Ay! Descubrirse. ¡Ay! Descubrirse. ¡Ay! La dreta, però dic, hòstia, començo jo. Xavi, estic a darrere, tranquil. Pasqui, ¿quién más? Ander, yo y Pablo. Oriol. Pasqui, ¿quién más? Pasqui y Uriol. Pasqui y Uriol, al otro pelotón. Pasé por allí con un fusil detonador. Nosotros dos ahí. Pàndols que retronae, tot això. Una cadira. Ja caurà algú, ja. Ara que hi havia... ¡Sube que te espero! ¡Granada! ¡Ven aquí que te doy munición! ¡Acércate! ¡Acércate que tengo munición de sobra!
fotógrafo que tenga alguna cámara. ¿Al lado? No, que se ven también vosotros. Ah, vale. Estos son robados.